quiero comenzar rápidamente. Este tema se llama Habitando en la Luz. Habitando en la luz. La palabra del Señor dice que es lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies. Es lámpara. La palabra de Dios dice que Dios es el Padre de las luces. La palabra del Señor dice también que Cristo es la luz del mundo. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son la luz del mundo también. Caminemos como hijos de la luz, y andar la palabra andar denota no la forma de caminar, ¿no es cierto? No, sino que está denotando la vida. Anden, o sea, vivan, es decir, caminen en este camino, porque se supone que según lo que entendemos de la palabra del Señor, la vida es un caminar, es un proceso, es una agrupación de ciclos que se abren y que se cierran constantemente. Y esa agrupación de ciclos que se abren y se cierran constantemente, obligatoriamente se abren y se cierran y se vuelven a abrir los siguientes ciclos, es el caminar, el andar, el proceder de la vida de cualquier persona. Y está diciéndole, anden como hijos de luz. Si ustedes son luz, entonces tienen que andar y tienen que verse como luz y tienen que ser ese reflejo de esa luz. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros como hijos de Dios, para habitar en esa luz que es tan ventajoso habitar en esa luz? La luz da calor, la luz evidencia todo, la luz nos trae verdad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder caminar en esa luz durante toda nuestra vida? Y yo agrupé aquí, podría poner como 20 de estos puntos, pero agrupé simplemente 6 puntos que creo que son los vitalmente necesarios para poder caminar en la luz. El primero, quiero ir rápidamente, hermano, es el primero que estoy nombrando aquí. Dice conocer a Dios, conocer cada vez mejor a Dios a través de su palabra. Y habitar en la luz, quiero dejar en claro algo que es muy importante. Habitar en la luz es estar con Dios, es decir, estar en comunión con Él. Di conmigo, comunión con Él. Otra vez, comunión con Él. ¿No es cierto? Es la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es estar en la luz. Y entonces, ¿cómo podemos tener intimidad con Él y habitar en la luz de esa manera? ¿Qué podemos hacer para eso? Y el primer punto que estoy nombrando acá es conocerle cada vez mejor a través de su palabra. El segundo, hermano, que quiero nombrar, cómo podemos habitar en la luz para que esta luz de nuestro Dios transforme nuestras vidas, nos guíe en este camino, sería experimentar la comunión con Dios en la misma medida que compartimos sus intereses. ¿Cuántos comparten los intereses de Dios? Amén. Tal vez ni siquiera sabes cuáles son los intereses de Dios. Y eso sería muy interesante descubrir. ¿Qué es lo que a Dios le importa de mí, de mi vida? ¿Qué es lo que Dios me está exigiendo? Porque hay personas en este momento acá que me están tomando atención, otras que no tanto, y otras definitivamente se le va a entrar por acá y va a salir por acá. Pero Dios tiene algo que hay que compartir contigo. El Señor tiene algo que decirte y que encargarte según lo que tú eres. El Señor te ha dado un propósito, el Señor te ha dado dones, talentos, capacidades, y Él quiere utilizar todos y cada uno de esos dones y talentos para su gloria y para su honra. Y el tema aquí es que muchas veces no nos ponemos de acuerdo con Dios. No sabemos lo que Él quiere para nuestras vidas porque nosotros andamos afanados
en todo lo que esta vida tiene. Andamos afanados en el dinero. Hermano, ¿quién no se afana por plata? Una cosa es preocuparse y otra cosa es vivir afanado. Es muy diferente. ¿Y por qué nos estresamos? Porque hay un afán en demasía. Hay demasiada preocupación. Y entiendo que pueden haber problemas. Pero ¿sabe cuál es el tema, hermano? El tema no es si tenemos problemas o no tenemos. El tema no es si hay aflicción o no hay aflicción. El tema es si nosotros dejamos que la aflicción anide en nuestras vidas de tal manera que nos quita la paz, que nos incapacita para ser buenos hijos de Dios, que nos incapacita para entregar nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia y del Señor. Entonces ahí realmente esto está muy mal. Pero si nosotros agarramos y tenemos problemas y todos nuestros problemas, todos nuestros afanes los traemos a los pies del Señor. La palabra del Señor dice que nosotros debemos traer nuestra ansiedad sobre Él. Ese es el problema, no sabemos descansar. Tercero, hermano, ¿sabe? En tercer lugar, experimentar la comunión, la intimidad con Dios y de esa manera estar en luz, ¿sabe? Se puede hacer en la medida en que vivimos conscientemente que Dios está con nosotros y podemos estar en obediencia a Él y podemos estar en dependencia de Él. Tres cosas en este punto. Salmo capítulo 16, versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Proverbios 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabe, hermano? Ser conscientes de que Dios está aquí. Pero no solamente que está aquí, nosotros conscientemente poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Es algo que no es tan fácil de hacer. Cuando nosotros encontramos, hermano, la palabra del Señor, la voluntad del Señor, colocamos a Dios en primer lugar en tu vida, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Tu camino se va a enderezar. Y eso implica renuncia. Eso implica un cambio de actitud. ¿Cuántos dicen amén? Porque honestamente muchas veces nos hacemos los opas, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos muestra algo, ¿no? Nosotros llegamos a los caminos del Señor totalmente ignorantes de su palabra. Está bien, es así. Y la palabra es tan hermosa, su misericordia es tan grande que dice que Él pasa por alto esos tiempos de ignorancia. No importa lo que te equivocaste antes. El Señor no te condena por tu pasado. Pero a partir de que Dios te enseña, el Señor te exige que tus veredas sean enderezadas. De esa manera vamos a estar en luz. En cuarto lugar, hermano, como resultado de todo esto anterior que hemos dicho, experimentamos comunión, experimentamos una intimidad con Él. De esa manera estamos en luz cuando también conversamos con Él a lo largo del día. El Señor nos habla de su palabra, hermano. Nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué, hermano amado? La oración es prácticamente la actividad más importante del cristiano. Es dura cosa lo que he dicho. Todo es importante, pero podríamos decir que la oración es la actividad que el cristiano tiene que estar haciendo todos los días de su vida.
La comunión con nuestro Dios a través de dirigirnos a Él en oración. Es algo, hermano, que nosotros no podemos ponerlo en tercer, en cuarto, en quinto lugar en nuestra vida. Tenemos que estar todo el tiempo hablando con el Señor. Cada día que pasa y estamos vivos, tenemos la oportunidad de poder encontrarnos con Dios. Tenemos la oportunidad de amar, de perdonar, de bendecir. Tenemos la oportunidad, hermano, de vivir. Pero un día nuestra vida se va a acabar. Y creo que muchas veces nos hace falta encontrarnos con la muerte y estar cerca de ella para darnos cuenta que deberíamos valorar cada día. ¿Dónde está el lugar que me habréis de edificar? Dice la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que levantemos un altar en nuestras casas, que levantemos un altar de oración, de adoración en nuestros hogares. En quinto lugar, hermano, ¿cómo puedo hacer para tener intimidad con Dios? Porque teniendo intimidad con Dios estamos nosotros en luz. Y ya hemos escuchado los beneficios de estar en la luz, ¿no es cierto? En quinto lugar, practicamos esa intimidad con Dios, hermanos, cuando nosotros tenemos comunión con nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere tener comunión con estos hermanos? ¡Ay! No hay mejor descripción de la iglesia. No hay mejor descripción de la iglesia que lo que Cristo le dijo que era la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Ah? Vamos, pregunta de teología nivel 0.1, muy básico. ¿Ah? ¿Qué es la iglesia? No. ¿Ah? Exactamente, no hay mejor descripción. El Señor le dijo que la iglesia es un cuerpo. Somos un cuerpo. Y tenemos que amarnos los unos a los otros. La palabra del Señor dice eso, hermano, en primera de Juan 4, capítulo 7, dice así: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces le dice a la gente: amémonos, porque si nosotros estamos en luz, si nosotros estamos con Dios, si decimos que estamos con Dios, entonces tenemos que amarnos los unos a los otros. Y todo aquel que ama, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces analicemos algo. Si nosotros estamos en la iglesia y estamos odiando a un hermano, que esto no es poco común, seamos honestos. Usted está odiando a un hermanito, ¿no es cierto? Entra el hermano por esa puerta y usted lo vio y se sale por la otra. Ya vino este. Míralo como levanta sus manos el sinvergüenza. ¿No ve? Versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermano, la palabra está diciendo que si nosotros amamos a nuestro hermano, Dios está con nosotros. Esto es una tremenda revelación de su verdad, porque muchas veces nosotros decimos: mi comunión entre el flaco y yo. Así como Él es, así somos nosotros. Nosotros recibimos del Señor perdón, amor, restauración, aceptación, lavamiento, pureza. Nosotros tenemos que ser de esa misma manera con las personas.
Y si las personas vienen a ofenderte, tú tienes que ser alguien que se parece a Dios en su comportamiento. Versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. ¿Qué le parece? Más claro que el agua. Nadie, escúcheme bien, hermano, nadie que está en la luz odia. La última, hermano. ¿Cómo es que podemos tener intimidad con Dios, de esa manera estar en luz y poder realmente estar cerca de nuestro Dios para ser guiados por Él? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es imposible estar en la luz pero seguir en tinieblas, ¿no es cierto? Porque cuando la luz está en un lugar, inmediatamente, automáticamente las tinieblas huyen y se van debajo de la cama, se van al ropero, ¿no es cierto? Pero ya no están en el mismo lugar donde la luz está. Entonces es imposible que las tinieblas permanezcan donde hay luz. De alguna manera podríamos volver nosotros a estar en tinieblas, pero hermano, si nosotros permanecemos en la luz, entonces no andaríamos más en tinieblas. Y si nosotros volvemos a las tinieblas, va a ser muy difícil que como hijos de Dios permanezcamos en las tinieblas nuevamente. Podríamos de alguna forma estar en oscuridad en algún momento, pero no permanecer ahí. Entonces la palabra del Señor dice, este pasaje, que no hay ninguna tiniebla en el Señor, no hay oscuridad en Dios. ¿Cuántos el Señor está con él? ¿El Señor está contigo? ¿Amén o no amén? Entonces dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos así: Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si estamos con Dios, entonces no estamos en tinieblas. Y si andamos en la luz, entonces practicamos la verdad. Mire este proceso que hay en este pasaje. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él, yo y Dios tenemos comunión, y andamos en tinieblas, entonces estamos mintiendo. Y no practicamos la verdad. Y ahí está el punto. Si andamos en luz, entonces debemos practicar la verdad. ¿Qué es practicar la verdad, hermano? Practicar la verdad es el ejercicio, es la constancia de realizar las actividades de los hijos de Dios. ¿Cuáles son las actividades de los hijos de Dios? Venga a la iglesia, ore, lea la palabra. ¿Y sabe cuál es la otra actividad de los hijos de Dios? Adore a Dios, cántele. De esa manera usted empieza a estar en intimidad con Él y usted va a permanecer en la luz. La actividad de los hijos de Dios es estar a cuenta con sus líderes.
Usted está en luz cuando usted puede abrir su corazón y su líder espiritual, no estoy hablando de cualquier persona, su líder espiritual puede saber lo que hay en su corazón y puede también guiarlo y también puede orar con usted. Y cuando usted está en pecado, también su líder puede venir y decirle: vení, hermano, necesitamos orar. Porque la oración del justo puede mucho, ¿sabe? Y muchas veces nosotros no estamos listos para orar porque estamos en pecado, porque estamos en la carne. Y no nos podemos acercar a Dios. Pero mire este proceso. Primero, practiquemos la verdad. Todas las cosas que son de los hijos de Dios hay que practicarlas. Segunda cosa, esa verdad se manifiesta, ¿sabe? Esa verdad me santifica y me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros practicamos esa verdad nos fortalece, nos santifica. Ya estoy terminando, hermanos. Tercero, tengo comunión con mis hermanos y me alimentan mi vida espiritual y mi crecimiento continúa. Así dice: si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. La comunión los unos con los otros son necesarios para crecer. Y dice la palabra: y la sangre de Jesús, Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano amado, entre todas las prácticas que yo quiero que mencionemos hoy, yo quiero mencionarte una, que es la adoración. Me hace estar en intimidad con Dios y me hace habitar en la luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Hace poco tiempo entendí algo acerca de la adoración profética. Quisiera que Will me ayude, por favor. Acerca de la adoración profética. ¿Cuántos han escuchado eso? No se alarme, hermano, porque ¿sabe qué? Muchas personas creen que la adoración profética es algo extraño, es algo místico. No, no es nada de eso, hermano. La adoración profética no es nada más que declarar con fe algo que no es como si fuera. Se trata de decir el futuro que deseamos, el futuro que deseamos en Dios para nosotros, aun cuando nuestra realidad sea diferente. Por ejemplo, esa canción que dice: lo que harás en mí, ¿no es cierto?, recibe toda la gloria. ¿Cómo empieza? Creo en ti. Escucha: Jesús. Y dice: y lo que harás en mí. Dice así: yo creo en ti. A ver, dígale al Señor: Jesús. Y lo que harás cuando nosotros le decimos al Señor: yo creo en ti y lo que harás en mí, le estamos diciendo algo futuro, algo que tal vez en ese momento no lo tenemos. Tal vez en ese momento nosotros estamos mal, estamos en pecado o estamos tristes, estamos en tinieblas. Pero si le decimos al Señor: yo creo en ti y lo que harás en mí, es una declaración de fe. Y cuando nosotros hacemos este tipo de prácticas, nuestra vida cambia, hermano. ¿Sabe? No hay tiempos perdidos cuando estamos en intimidad con Dios. Porque cuando estamos en intimidad con Dios, ¿sabe? El Señor nos hace crecer, nos revela su verdad. Hermano, si tú estás ahora caído, herido, desventurado, si estás de alguna manera en una situación difícil, adóralo, exalta al Señor, ponte debajo de su luz. Aun cuando creas que no está pasando nada, Dios está trabajando a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aun cuando tú sientas que tu fe es como la de un león,
¿Sabe qué? Yo le contaba a los chicos el otro día que así me siento muchas veces. Siento que mi fe es tan grande que nada me puede detener. Pero hay días que nuestra fe está como la de un gatito pequeño, indefenso. Estamos tan débiles que no podemos ni siquiera levantar la cabeza para mirar hacia Dios. Ese es el momento en que debemos empezar a adorar al Señor en nuestra aflicción. Y el Señor rápidamente va a empezar a levantar tu cabeza, va a empezar a darte ánimo, va a empezar a ponerte en luz y va a empezar a aclarar aquellas ideas, aquellos sentimientos, aquella cosa que Él quiere decirte. Va a empezarlo a hacer evidente, porque vas a estar en luz. El Señor quiere que volvamos a su dependencia. El Señor quiere que nosotros cantemos ese tipo de canciones. El Señor quiere que nosotros declaremos su verdad en nuestras vidas. Y es ahí, hermano, cuando nosotros estamos caídos, detenidos, donde Él quiere meternos en esa cueva otra vez. Una vez oraba con el Señor mientras miraba algunas prédicas así, miraba algunos videos bonitos. El Señor me habló a través de una palabra. Y ese día fui tan quebrantado, hermano, porque el Señor me decía: ya no me vas a ver como antes me veías. Ya no me vas a ver en esto o en esto otro. Ahora yo quiero revelarme a ti de una forma diferente. Y me di cuenta que así le había pasado a Elías, hermano. Cuando huía de esa mujer que lo quería matar, tan temeroso, tan amedrentado, y pasaron cosas esa noche, ¿no es cierto? El viento, el trueno, el fuego, y Dios no estaba ahí. Muchas veces lo que necesitamos es postrarnos delante del Señor para estar en la luz. Porque ni siquiera lo que oremos, ni siquiera el conocimiento, ni siquiera venir a la iglesia, ni siquiera charlar con alguien, lo único que nos va a poner en la luz un día de estos, hermano, es simplemente entrar en esa cueva y escuchar la voz de Dios así como un silbo apacible, que es tan diferente a todo, que nosotros podemos creer que la voz de Dios está en el fuego, que la voz de Dios está en el trueno, pero muchas veces la voz de Dios está en algo que no lo esperabas. A mí nadie me vence, nadie me para. No me voy a dejar con nadie. Pero el Señor te dice: yo te detengo ahora. Y voy a poner tantas cosas para que me encuentres otra vez. Yo quisiera que podamos orar hoy y pedirle al Señor, y que tú pongas todo lo que hay en tu vida delante de Él. Que tú pongas todo tu dolor, todas tus crisis. Que pongas todo tu corazón delante del Señor. Y si tú crees de alguna manera que no necesitas tanto de Dios, yo te animo a que ese sentimiento también los pongas delante de Él, porque Él te va a demostrar cuánto lo necesitas. Habla con Dios esta noche. Habla con el Señor esta noche. Pídele al Señor que Él haga su obra en ti, para que tú puedas estar en la luz, ya no estés más en las tinieblas, para que ya no volvamos a ese lugar de oscuridad. Gracias, Padre amado, por cada persona que ha recibido de tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Queremos adorarte más y más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te entregamos esta noche en tus manos. Amén.